Todos, un gusto estar aquí, una maravilla que Emilio nos haya reunido a tantos amigos y a tantas personas queridas. Yo soy Gonzalo Serrats, como muy bien escribió ahí Pachi Viana, historiador y consultor, especialista en personas mayores. Es decir, que soy especialista en casi todos ustedes, ¿no? Excepto en algunos hijos. Yo soy especialista en personas y en cultura organizativa, pero bueno, si Pachi dice eso, pues claro que sí. Mirad, yo lo que voy a hacer es, voy a moderar esta mesa redonda. Lo primero que voy a hacer es dar la palabra a uno de los hijos de Emilio, pero antes de eso quería decirles una cosa. Para mí, Emilio fue una persona muy importante. Calma, que me voy a emocionar. Muy importante. Y le encargué una labor titánica, que fue la de revisar mi libro antes de dárselo a nadie. Con lo cual, una primera corrección es tremendamente laboriosa. Pero eso yo ya sabía que era una labor que Emilio, desde su cariño, lo iba a hacer muy bien. Y tardó un montón de tiempo en corregirme el libro. En la primera línea ya me había puesto cosas. Y en la primera línea yo escribía: a la hora de introducir este libro, lo primero que tengo que hacer es agradecer. Y Emilio me puso que debo. Yo creo que debíamos agradecerle a Emilio muchas de las cosas que ha hecho. Así que estamos aquí para agradecerle. Si te importa dirigirnos unas palabras, bueno, nos va a hablar Sergio, nos va a decir unas palabras, pues... No, bueno, aquí con el micrófono, ¿sí? ¿Sí? Y no, mira, si te pones aquí y miras a la gente, pues fenomenal. Sí. Siéntate, Gonzalo. Ah, sí, voy. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero de todo es, como ha dicho Gonzalo, es agradeceros a todos el homenaje que estáis haciendo a mi padre, a toda la mesa, a Amelia, Pachi, José Ramón, Álvaro, a todos, a Gonzalo, pues por este homenaje, ¿no? Me había montado algunas ideas. Un homenaje pues es mostrar admiración, respeto, es mostrar cariño, es recordar los valores de alguien y recordar lo que hizo y el impacto que tuvo esa persona en la vida de todos, ¿no? Y decía o escribía, lo estábamos repasando en casa, que es difícil resumir lo que hizo mi padre. Difícil desde el cariño del hijo y difícil desde lo que aportó, o sea, porque aportó muchas cosas, ¿no? Voy a leer el párrafo, que me había quedado muy bien en casa, y lo leo. Es difícil resumir este legado y me gustaría hablar de muchas cosas, de viajes en familia, de las narraciones que nos hacía y de cuando se sorprendía al visitar monumentos, tantos que visitaba él, y de tantos libros que leía y de películas que veía, y se sorprendía todavía. Se sorprendía de la comida que le preparaba mi madre, ¿no? cada día. Y bueno, y de todo lo que somos hoy, pues porque él puso en nosotros cosas que él hacía y que nosotros somos. Mi padre siempre ha tenido una pasión natural por la historia, dice, por entender el mundo. Dice, tal vez fue esto lo que le llevó a hacer miniaturas y maquetas, porque el miniaturismo no es otra cosa que representar un poquito de la realidad, un poquito del pasado, también de otras cosas, pero al final es una representación. Y él representaba eso, le daba forma, lo hacía y lo mostraba, porque él quería hacer eso, ¿no? Se puede decir entonces que mi padre fue un constructor de memoria, porque creó físicamente esas maquetas, esos soldados y esos dioramas, ¿no? La evolución fue natural en él. Bueno, pues de esa pasión por la historia pasó a una dedicación incansable a la historia, pero de su ciudad. Y desde las maquetas de aviones y las miniaturas de soldados, pues llegó hasta la recreación a escala del monumento que preside la plaza hoy. Y las miniaturas napoleónicas dejaron paso a una enorme labor de contraste de datos, de textos, de mapas y fotografías que se materializaron en libros y obras que llevan su nombre. Y en el camino, junto con otras personas que estáis aquí y otras que no están, bueno, pues creó asociaciones, dinamizó la recreación de la batalla de Vitoria y otras tantas cosas que hizo, ¿no? Y bueno, y todo esto es el legado de mi padre.
pero también pues lo es la inmensa cantidad de recuerdos, de conversaciones, de cumpleaños, de viajes, de sobremesas y de horas de padre y de esposo. Y al principio decía con homenaje esa admiración y el respeto y cariño por una persona. Así que cuando pienso en mi padre siento eso, siento cariño, admiración, orgullo también. Así que gracias de nuevo por darnos la oportunidad y por reunirnos aquí a todos. Bueno, pues les voy a presentar a las personas que tenemos en la mesa y a las que vamos a oír. La primera persona es Álvaro González Herrero. Pertenece a la Asociación de Miniaturas y Maquetas, abogado de profesión, pintor y coleccionista de soldados de plomo, y conoce a Emilio desde los años 80. Gracias, Álvaro, por venir. Patxi Viana, doctor en Historia, 30 años como profesor en Educación de Adultos, de los que 17 como director, que a lo mejor lo de personas mayores venía de ahí, ¿no? Presidente de la Asociación Histórica Vitoria 2013 desde el 2020, recibiendo el testigo de Emilio. Lo mejor, la dedicatoria que Emilio le firmó en su libro, ahí tenéis la dedicatoria, para Patxi Viana, secretario insustituible, compañero fundamental y sobre todo amigo. A su izquierda le tenemos a Amelia Valdeón Íñigo, licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Historia, ha sido directora de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Álava, profesora de Arqueología en la UNED y en la UNED, responsable de los Museos de Arqueología y Armería de la Diputación Foral de Álava y ahora directora de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Hola, Emilia. A su izquierda le tenemos a su derecha le tenemos a José María Ortiz de Orruño, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia, profesor, hoy jubilado, del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. También ha sido director del Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda. Hola, José María. Y por último a José Ramón, nacido en Zaragoza y funcionario del Estado 30 años en Vitoria, ahora jubilado. Socio fundador de la Asociación de Recreación Histórica, Batalla de Vitoria 1813. Hasta el año pasado fue secretario y tesorero de dicha asociación y participó como miembro de la misma en las últimas 4 recreaciones históricas internacionales de la Batalla de Vitoria. En su organización y desarrollo han sido ya 5 las realizadas. Bueno, así que os lanzo la primera pregunta, ¿no? Si os parece, vamos en este orden, ¿no? Sí. Álvaro, Patxi, José Mari, Amelia, ¿no? Perdona, José Ramón y por fin Amelia, ¿sí? Si os parece, la primera pregunta que os lanzo es, desde lo que hoy representas, ¿no? Aquí, Asociación Histórica, Miniaturistas, Recreadores, Museo de Armas, Universidad, ¿qué acción destacarías de la vida de Emilio? ¿Qué anécdota nos podrías contar? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Es un gusto compartir esta mesa con todos los asistentes, por supuesto con la familia y con todos ustedes. Decías tú antes que había que agradecer la presencia de Emilio en nuestra vida, y yo lo tengo que hacer, porque para mí también, como miembro de la Asociación Alavesa, ha sido una persona muy importante a lo largo desde ya los años de mediados de los 80, desde el año 85, que yo conocí a Emilio. Cuando yo le conocí, él estaba organizando una gran exposición de miniaturas y maquetas que finalmente se inició en el año 86, y ya entonces empezó a mostrar pues todas sus características personales que le han acompañado hasta el final. Yo diría que ya en aquel momento todos descubrimos que lo más importante de Emilio, su perfeccionismo, gran miniaturista, pero sobre todo era la ilusión que ponía en las cosas, y esa ilusión y ese optimismo que inundaba a todos los que le acompañábamos. En esa primera exposición ocurrió una cosa muy, muy curiosa, que es que, bueno, no nos conocíamos nadie, él nos aglutinó a todos
y una exposición en la caja, entonces una caja en la caja provincial, se montó toda entera, una exposición preciosa. La verdad que los organizadores se volcaron y Emilio lo hizo estupendamente, y cuando ya se terminó de montar, estaba ya todo colocado, y concretamente una mesa de diseño preciosa que estaba junto a la pared con cristaleras llena de barcos, se desplomó, y lo que entonces parecía que podía ser el acabose de la exposición, porque toda la flota naval había sido hundida por el diseño extraordinario de la mesa, pues tampoco ocurrió nada, porque Emilio enseguida, con esa ilusión que os decía, con ese optimismo que decía, enseguida se puso manos a la obra y a todo el mundo que estaba allí le dio pegamentos, le dio todo para reconstruirlo todo y para que al final, al día siguiente, se pudiese inaugurar. Me gustaría decir que no se notaban los arreglos, pero sí se notaban, y se notaban un poquito. Pero la verdad que a nadie nos importó, porque nos reímos mucho y lo pasamos estupendamente en esa inauguración. Ese fue el principio de la exposición, el principio del conocimiento que tuve yo con Emilio, y luego pues ese mismo espíritu se ha desarrollado a lo largo de todo el contacto que hemos tenido. Él, como presidente de la asociación de modelistas y maquetas de Vitoria, pues ha sido una persona muy importante dentro de este ámbito, porque nos ha aglutinado a todo el sector y ha hecho una actividad que era tan personal, pues tenga un poco de plasmación en lo que es también la sociedad, y eso lógicamente se lo debemos a Emilio. Ha sido un gusto y un placer estar y compartir con ellos esos momentos. Muchas gracias, Álvaro. Pachi. Quizá lo que yo destacaría y lo principal que yo he visto es que ha recuperado un hecho trascendental en Vitoria, un hecho que estaba ahí sin más, pero le dio vida, lo recuperó gracias a un libro, al libro que publicó, porque hacer una recopilación de todo ese gran acontecimiento y ponerlo, sintetizarlo y mostrarlo, creo que esa es la labor más importante yo creo que para Vitoria, porque es rescatar un hecho que está ahí, que a nivel internacional, si lo miramos desde el punto de vista de los ingleses, para los ingleses fue, lo voy a ver cómo lo expresa Wellington, memorable acontecimiento a que se debe la libertad de la península y en gran parte la de toda Europa, casi nada. Esto debería estar escrito con letras de oro en algún lugar de la ciudad, por el valor que tiene. Eso desde el punto de vista inglés o británico. Desde el punto de vista francés, las memorias del general Hugo, que es el padre de Víctor Hugo, que es el que acompañaba a José I, sus memorias calificó la batalla de Vitoria como la Waterloo del rey José. O sea, la ponía al nivel de la otra Waterloo, que era la de su hermano. Fijaros, los mismos franceses, qué valor le dieron. Y otro detalle, en el bicentenario de la batalla de Vitoria, en la prensa inglesa, en The Times, salió la siguiente expresión: la batalla de Vitoria apenas figura en la memoria pública, pero podría decirse que fue incluso más importante que Waterloo. Ahí queda eso. O sea, rescatar esto de el olvido, expresarlo en un libro y mostrarlo a la ciudad, y yo creo que esa es una cosa muy, muy importante. Eso como valor, pero tengo otros datos, otros detalles interesantes. El ingenio que tenía o que tuvo para, en la cruz que hay en Júndiz, ¿qué se pone? ¿O qué texto se pone en español, en castellano, en euskera, en francés, en inglés? Es un abanico muy, muy grande de idiomas, pero para no ofender a nadie y para aglutinar a todos, se sacó de la manga lo de el latín, que es la lengua. Así es. Igual tenías alguna idea que decir al respecto. Así es, no.
dijo eso, lo que estás diciendo tú. Pero yo Para también que tengo no haya otro- problemas con ninguna lengua, esta, Me pareció la genial. más importante. Y ya otra idea, no sé si genial, pero sí interesante, es cuando hablaba de su mujer. Bebe agua. Joroba, es duro. Es duro, Pachi. Un detalle, a la hora de visitar el museo de Bonn, traía los datos de este detalle que me he fijado ha sido por mi mujer, y decía, con la batalla, con la obra de la batalla de Vitoria, Beethoven alcanza la cúspide de su fama. Y eso me decía, y eso fue mi mujer, la que me lo enseñó, porque es la única que lo vio. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Pachi. Muchas gracias. José Mari. Hola, buenas tardes. Yo conocí a Emilio Larreina en 1988. Ambos participamos en un ciclo de conferencias con motivo del 175 aniversario de la Batalla de Vitoria, organizada por, si no me equivoco, por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava. El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, entonces dirigido por Amelia Valdeón, que está aquí a mi lado. Fue la propia Amelia la que nos reunió a Emilio y a mí con otras personas, pues 30 años más tarde, concretamente en el año 2008, para organizar la conmemoración del bicentenario de la batalla. Para entonces Emilia era la responsable del Museo de Almería. Y de aquellas reuniones entre amigos, entre conocidos, pues surgió la Asociación Histórica de Vitoria 2013, con Emilio como presidente, con Juancho Zárate, que está por ahí como tesorero, con Paco Góngora, me parece que también estaba como vocal, y yo como secretario, ¿no? Seguramente había más vocales que ahora no recuerdo, y de aquellas reuniones un tanto informales, pues surgió la asociación histórica, que ha dinamizado, que ha querido reivindicar, como acabamos de escuchar, un acontecimiento que es importante no solo desde el punto de vista de la historia militar, que también, sino yo creo que ha sido importante desde la perspectiva de la mentalidad, de la memoria de la ciudad, tanto a través de la batalla como fundamentalmente a través de uno de sus protagonistas, hijo de Vitoria además, Miguel Ricardo de Álava, más conocido como el General Álava. Y en torno al bicentenario, en torno a la conmemoración, en torno a este acontecimiento histórico, pues la asociación ha venido funcionando desde el año 2008, bajo la batuta, bajo el liderazgo tranquilo, muy comprometido también del propio Emilio. José Ramón. Buenas tardes a los que estamos aquí. A Emilio yo lo conocí en 2013. En aquellas excursiones que se hacían para explicar la batalla de Vitoria en una mañana de sábado, recorriendo en un autobús con sus consecuentes paradas el campo de batalla y algunos rincones napoleónicos de la ciudad. Recuerdo a menudo que paramos debajo del puente que une la avenida Santiago con Portal de Lorriaga, y allí nos explicaba la dificultad que tenían los carros llenos de mercancía expoliada y enseres para superar esa vaguada, y los humedales del otro lado, que en 1813 eran mucho más extensos que ahora. Estos carros se quedaban sin poder pasar y por eso provocaban que el convoy se estancara y no avanzara, con el consiguiente alcance por las fuerzas aliadas. Cuando paso por este lugar, y es a menudo porque vivo cerca, me recuerdo de este importante detalle, que en más de una ocasión se lo he explicado a otros que no entienden o desconocen el porqué de la fallida huida francesa. Por parte de la Asociación de Recreación Histórica Batalla de Vitoria 1813,
Esta se creó el 26 de febrero de 2014 después del Bicentenario. Es decir, que la recreación del Bicentenario no estuvimos en su organización. Bueno, hubo personas que luego han sido de la asociación que sí estaban, pero como tal asociación no estuvimos. Pero en base a ella se creó, digamos, al año siguiente, en febrero. Con relación a Emilio, se le hizo socio colaborador de la Asociación de Recreadores el 15 de mayo del 2014, es decir, que poco más de un par de meses, con el número de socio número 9. Y este socio colaborador, para el que desconoce un poco la terminología, es un equivalente a un socio de honor en cualquier otra asociación. Con esto simplemente quiero reflejar la importancia que nosotros ya le dimos a Emilio desde el mismo momento que se creó y se fundó la asociación. Gracias. Muchas gracias, José Ramón. Amelia, Bueno, el micrófono. Sí. Amelia. Sí. Ahora desde el principio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería decir en primer lugar que estoy encantada de estar aquí y estoy encantada de participar en este homenaje a Emilio Larreina, porque es un homenaje que se ha realizado pronto, todavía ha pasado unos pocos meses desde que él falta, y se ha organizado con mucho cariño y muy bien. A veces los homenajes tardan mucho en hacerse y ya parece que se va un poco olvidando a la persona. Tenemos todos, yo creo, todavía muy fresca la memoria de Emilio Larreina. Y además de agradecer a la organización, a ti, a Pachi, Diana, a todos los que habéis trabajado, a Paco Góngora, todos los que habéis trabajado, quería agradecer también a la familia de la que yo oí hablar ya cuando, antes lo hemos comentado, cuando David tenía 9 años, porque fue entonces cuando le conocí a Emilio, y que yo sé que era siempre leitmotiv de su vida y estaba siempre en el centro troncal totalmente de su vida y de sus aspiraciones y de sus realizaciones. Emilio era un hombre amable, riguroso, cariñoso, tenía muchísimas cualidades. Puedo decir que a mí me hizo muy fácil las dos ocasiones, los dos encargos que tuve en diferentes etapas de mi vida, que eran algo ajeno a mi profesión habitual, que es la arqueología, ahora ya estoy jubilada, pero bueno, era algo ajeno, y en los dos momentos me ayudó muchísimo. Voy a hablar ahora del primer momento. Yo le conocí, como ha dicho José Mari, le conocí con motivo del 175 aniversario de la Batalla de Vitoria, nada menos que 1800, bueno, creo que empezamos un año antes, en el 87, yo creo que empezamos a trabajar ya, y efectivamente yo no sabía nada de la Batalla de Vitoria, y fue Emilio el que me enseñó. Yo hice todo lo posible por organizar. Era directora de Patrimonio Cultural de la Diputación y yo tenía que aprender rápidamente, me pareció que era un acto importantísimo, que era un evento importantísimo y que había que darle una solidez tanto científica como también de eventos populares que los conociera toda la población. Entonces en esta labor fue fundamental Emilio, primero porque él me ayudó en la confección, ¿te acuerdas, Chema, del libro del 175 aniversario? El libro se titula, no sé si lo vais poniendo, sí, está aquí, sí. Se llama La Batalla de Vitoria 175 años después. Reunió a, tú lo puedes decir también, reunió a conocedores importantes de la batalla. Estaba desde el embajador, estaba él, que era profesor de historia moderna de la época, era el que más sabía seguro en la facultad de la Batalla de Vitoria. Participó Emilio, bueno, hubo muchas participaciones, y esto era la aportación, digamos, científica, pero es que luego además también quisimos hacer algo más popular, más que lo conociera todo el mundo, porque evidentemente este libro, que es magnífico, tampoco era para todo el común de la población. Y entonces hicimos muchísimas cosas. Y entre las cosas que hicimos, yo no sé si las diapositivas que he preparado... Sí, no te preocupes de ello, tú sigas. Yo sigo hablando, vale, vale. Bueno, pues entre lo que se hizo, por ejemplo, estaba una baraja
que editó Fournier, una baraja que era como un libro de familias, Sí. Se basaba en el libro de familias, pero que en realidad no, reflejaba los ejércitos contendientes con todos los grados y los uniformes y demás, que lo dibujó José María Bueno, que era el mayor Sí. experto del momento en conocimiento de uniformología histórica, efectivamente. Se hizo una magnífica miniatura del general Álava Caballo, Sí. Preciosa, ¿La magnífica. hemos visto antes? Sí, la primera. La habéis visto ya, del general Álava Caballo, que yo con mucho honor también la tengo en mi casa colocada, es preciosa. Y bueno, se hicieron muchísimas cosas más en ese momento. O sea, yo creo que era el 175 aniversario, pero yo creo que todo Vitoria, toda la provincia se dio cuenta de la batalla de Vitoria y de la importancia que tenía la batalla de Vitoria. Entonces, yo solamente tengo de verdad que agradecerle, porque él me abrió este mundo sin el cual, sin cuyo conocimiento, pues seguramente no estaría en otras cosas. Muy bien. Y bueno, esto es un poco todo. Fenómeno. Bueno, recordad que tenéis una segunda intervención. Muchas gracias, ¿no?, por estos detalles de la vida de Emilio, en la que vamos a seguir profundizando, ¿no? Yo creo que Emilio tuvo ese don aglutinador, ¿no? Tanto para vosotros, como para nosotros, como para cualquier actividad en la que se movía, ¿no? Aquí tenéis detrás, no la estáis viendo, pero tenéis la foto donde en la última visita guiada, ¿no?, que hicimos en el 2013, pues entre otros personajes estaba el Duque de Wellington, ¿no? Sí. Es cierto que Emilio tenía unas cualidades enormes, era muy cariñoso con la gente, lo hemos visto en la dedicatoria de Pachi. Yo cada vez que cogía un libro de Emilio, ¿no?, le hacía ver que no me había firmado otro, y entonces tengo 3 libros dedicados de Emilio. Y cada dedicatoria es más bonita, ¿no? Es maravillosa, ¿no? Bueno, si os parece, seguimos con la segunda pregunta. Desde lo que hoy representas, desde lo que hoy representáis aquí, ¿qué valor, cualidad, que hemos puesto muchas encima de la mesa, reconocerías en la vida de Emilio, y cómo nos puedes contar una pequeña historia que lo represente? Álvaro. Sí, gracias. Ya habéis dicho muchas cosas, todas, como no podía ser menos, muy positivas de Emilio y lo que nos ha influenciado a todos los que teníamos contacto directo con él. Pero yo, aparte de esto, porque luego podemos ahondar más en esta cuestión, yo quisiera señalar un poco la proyección que él tenía de cara al exterior, de cara a las personas que no tenía trato directo, pero que sí conocía. Realmente tenía un conocimiento amplísimo, ya hemos visto, de conocimientos históricos, de conocimientos pictóricos, la gran empatía que tenía para hacer buenas relaciones y amistades con la gente. Vitoria, por lo menos en el ámbito del miniaturismo, llegó a ser conocida, y muy conocida, en el resto del Estado, como consecuencia de este trabajo de Emilio, ¿no? Donde quiera que estuvieses, todo eran parabienes, todo eran palabras, y decías, soy de Vitoria, siempre te decía, hombre, de Vitoria, conocerás a Emilio. Cuando lógicamente decías que sí, mándale saludos de mi parte, no se te olvide decirle que has estado con fulanito y con citanito. Tanto es así que os puedo contar una anécdota que ocurrió no hace mucho. Antes Amelia hacía referencia a José María Bueno, el mayor ilustrador de uniformes militares que ha habido, ¿no? Impresionante. Falleció también el año pasado. Sí. Y estando en una visita en una tienda de Madrid, el dueño de la tienda, lógicamente, me dice, tú de Vitoria conocerás a Emilio, ¿no? Lógicamente le dije que sí, y me sacó una carta que José María Bueno conservaba desde el año 95, que le había dirigido Emilio para felicitarte las Navidades y para hablar de las cosas que hablan los uniformólogos, ¿no? Estaba allí, y lo curioso de esto es que esta carta José María Bueno de Emilio la conservaba, y la conservaba tanto tiempo.
fue un hecho casual que llegase a las manos de esta tienda, y fue un hecho casual que el de la tienda me lo comentase a mí. Lógicamente me dijo que si quería esta carta para entregársela a Emilio. Esto fue en diciembre del año pasado, y hablando allí con él, bueno, se me olvidó la carta, pero inmediatamente le mandé a Emilio un WhatsApp diciéndole que había descubierto esa carta de José María Bueno, que la guardaba con cariño desde tantos años, desde hace más de 30 años. Lamentablemente no pude tener contestación por parte de Emilio porque ya estaba enfermo, pero bueno, ha traído la carta para dártela, Marisol, porque me parece que es una carta muy bonita. Pues Álvaro, ya sabes. Gracias. Qué maravilla. Álvaro. Muchas gracias. Con su letra, ¿qué letra, La letra es Sí. es una pasada. Sí. Perfecto. En miniatura, Miniatura habéis visto, pero perfecta. miniatura Sí, perfecta, perfecta, sí. Es una pasada. Pachi, ¿qué nos quieres, cómo nos respondes a esta pregunta? ¿Qué destacarías de Emilio? Algo más, porque ya hemos destacado bastante, y es el invento que tiene de las visitas guiadas al campo de batalla, que nunca se había hecho. Entonces me parece esa una actividad muy interesante para las personas que pudieron asistir a tener esa perspectiva del campo de batalla, que no es un campo de batalla al estilo que de la época, sino que era un campo de batalla de 23 kilómetros de frente. Ante esa situación Napoleón nunca se había presentado, entonces en esta ocasión le dieron por varias partes, porque es difícil controlar un espacio tan amplio. Entonces creo que esa actividad o esa visión o ese invento me parece que fue muy interesante, y que sería interesante el continuar haciéndolo. Y a la alcaldía, a la alcaldesa de Ariñez, se lo propuse, que el relato del ejército napoleónico, porque el relato del ejército aliado está al otro lado, lo tendrán los de Nanclares, Víllodas o esa gente. El relato de la batalla de Vitoria desde el punto de vista de los imperiales, de los franceses, es de Ariñez, y que lo cuenten ellos y que hagan visitas guiadas ellos, concentran la población en Ariñez y de allá subir, y desde el punto de vista francés es ver el campo de batalla y ver los movimientos del ejército, de su ejército. Y se lo propuse también a los de Víllodas, Nanclares y Duña de Oca, para que desde su lugar elijan el sitio, vean cuál pudo ser el sitio desde donde observaba Wellington, le observaba a José Bonaparte, y José Bonaparte, porque lo cuenta el general Hugo, cuando dice cómo estaban viendo a Wellington y el movimiento que tenían con sus ejércitos, la colocación que iban teniendo. Pues desde ahí, con jóvenes estudiantes en verano, hacer subidas hasta Jundiz, hasta la parte más alta, yo creo que es una actividad para los jóvenes que la harían, y sería una forma de mover el pueblo. Y que la arrancó Emilio. Exactamente. Y hoy día conocemos a uno del pueblo que dice: nos vienen aquí personas y no sabemos nada que decirles sobre la batalla de Vitoria, no tenemos ni idea. A los del pueblo, que teóricamente es el que más cerca tienen un punto clave, pues es que nos da pena, pero es que no sabemos. Vienen, nos preguntan, pues ese es el fallo. ¿De quién? No lo sé, de los ayuntamientos, de nuestra asociación que no empuja lo suficiente, o de quién.
Bueno, entonces lo dejo ahí y quisiera añadir otro detalle, que es, por todos estos méritos que estamos comentando, propusimos a Emilio como Celedón de Oro. Entonces cogimos... Lo están viendo, yo no se lee nada, claro. No, pero bien, no, está... recogimos pues información, pues había estado en el museo con Amelia, pues información de Amelia, había estado con los miniaturistas, pues otra declaración, otro certificado a miniaturistas, desde la universidad, desde la sección de la universidad del simposio de historia social de la UPV, del turismo del ayuntamiento con Celia, desde Madrid, desde el foro Espinosa de los Monteros, que lo tenemos aquí, que quiero recordar que de Madrid nos han venido tres personas, una es José María Espinosa de los Monteros, y también tenemos a Manuel, profesor de la UNED, con su señora, que nos ha venido de Madrid a este homenaje, y no sé si hay alguno más que nos hayan venido de lejos. Bueno, si hay alguien más de Madrid, que levante la mano ahora o para siempre. O de alrededores. Bueno, de los distintos archivos, del archivo provincial, también del archivo de Loreto Arriola, que aquí está su representante, de distintos sitios certificados para apoyar. Bueno, pues no salió adelante, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Y eso es lo que quería contar. Mira, a mí me gustaría contarles una anécdota que sucedió en ese culmen de las batallas guiadas, que fue en el año 2013, con la presencia del Duque de Wellington, y que íbamos a tener también a Napoleón, porque iba a venir Napoleón. Ya saben que Napoleón tiene un descendiente que se llama Charles Napoleón Bonaparte, ¿no? No, está bien, como apellido. Y bueno, pues allí vimos entonces, siguiendo la idea de Emilio, decidimos poner esas vigas de tren, esas traviesas de tren, haciendo la cruz, y el cartel de In Memoriam, ¿no? Así que, bueno, decidimos que íbamos a atornillar ese cartel, y bueno, pues elegimos lógicamente personas de mucho abolengo para hacerlo, ¿no? Entre ellos Juan. Pero luego, claro, iba a venir Wellington, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me dan el taladro para que le dé al Duque de Wellington, el Duque de Wellington coge el taladro y me dice: Gonzalo, yo nunca he tenido una cosa así en mis manos. Afortunadamente estábamos yo y Emilio para solventar la papeleta, y atornilló muy bien. José María. Bueno, pues como representante de la universidad, como profesor universitario, tengo que decir que he colaborado muchas veces y con sumo placer con Emilio, porque desde mi primer contacto, desde mi primer encuentro, me di cuenta que era un personaje, una personalidad verdaderamente extraordinaria, ¿no? Ya les he comentado que Emilio y yo nos conocimos en el año 87 con motivo de ese ciclo de conferencias del 175 aniversario de la Batalla de Vitoria, que luego se concretó en un libro que vemos ahí. Conocemos también al autor de la portada, Miguel, un estilo inconfundible, y está por aquí. Y lo que me llamó la atención, y es una anécdota, pero yo creo que describe perfectamente el carácter y la personalidad de Emilio. Yo no le conocía de nada. Yo entonces era un joven profesor que sabía algunas cosas de la batalla de Vitoria y de la Guerra de la Independencia, no muchas, tengo que decir, sabía algunas, no muchas, y tratando con Emilio me di cuenta que Emilio se lo había leído todo, se había leído los clásicos y los modernos, y incluso me dejó con la boca abierta porque me citó y conocía un libro de Jean Segamon sobre la batalla de Vitoria, un libro que se había editado hacía muy poco tiempo en francés, que no estaba traducido al castellano,
y que sin embargo Emilio lo conocía y lo manejaba, y me quedé, como dicen ahora los muchachos, absolutamente flaseado, ¿no? Fue para mí una sorpresa. Él no presumía de nada, porque esa yo creo que es otra de las características de Emilio, pero me bastaron 2 o 3 charlas con él para darme cuenta de que era un verdadero experto sobre la batalla, sobre muchas cosas, pero también sobre la batalla de Vitoria, que era de lo que iba aquel ciclo. Y después, pues a raíz de aquel contacto, no he tenido ya con la asociación ningún contacto en pedirle a la universidad, más concretamente al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que depende de la universidad, de organizar cosas conjuntamente con la asociación, ¿no? Y voy a citar 2 cosas brevemente: un ciclo de historia y cine en el bienio 12-13, 2012-2013, y ese ciclo de historia y cine, que era pues una especie de cineforum tradicional, para que me entiendan, consistía en proyectar una película. El ciclo iba sobre el impacto de las guerras napoleónicas en Europa, y la cosa iba de proyectar una película y de abrir un debate. Y ese ciclo, que duró 2 años, lo hicimos conjuntamente con gentes de la asociación, entre los cuales por supuesto estaba Emilio, y también con reconocidos profesores de universidad. Y también la otra cosa que me gustaría destacar, la otra actividad que me parece importante, lo acaba de citar Pachi hace un momento, fue un congreso internacional sobre la batalla de Vitoria que organizamos, que hicimos en junio del año 13, también conjuntamente entre la asociación y la propia universidad. Y ahí, en ese congreso internacional, volvió a haber ponencias, hubo ponencias de miembros de la asociación, entre ellos por supuesto Emilio, y diversos profesores españoles y extranjeros, ¿no? Este congreso internacional recientemente se ha publicado en forma de libro, y el objetivo era analizar la batalla no solo en sus términos historiográficos, sino también su impacto en la literatura, en la memoria y en la historia. Por tanto, yo creo que bueno, esta colaboración o estas colaboraciones marcan la buena sintonía, la aceptación que tuvo Emilio, no solo conmigo, sino con otros compañeros, con otros profesores universitarios, y da cuenta de su propia valía. Muchas gracias, José María. José Ramón. Bueno, para la Asociación de Recreadores, Emilio ha sido siempre muy importante como referencia. Para conocer lo que fue la batalla de Vitoria, pues ha sido nuestro maestro. De hecho, muchos de nuestros primeros socios habían sido compañeros de él en la Asociación de Miniaturistas. Por ejemplo, Raúl, que está aquí presente, Pablo, Pedro, Gorka y tal vez algunos más que desconozco, los cuales ya venían enseñados de lo que fue la batalla y su importancia, que luego nos transmitieron a los demás. Ellos podrían expresar también su agradecimiento. La importancia que le dimos a él y a su trabajo queda resumida, como he reseñado anteriormente, cuando fue socio a los 2 meses y medio de su creación como socio colaborador. También su libro, y aquí quiero resaltar un poco la importancia que para nosotros ha tenido, ha sido un referente para nuestra recreación internacional, ya que en la presentación de los proyectos y memorias posteriores, siempre su simple referencia era palabra indubitada cuando teníamos que explicar los acontecimientos o importancia de este hito histórico que fue la batalla de Vitoria. Como ejemplo, en el proyecto de la Quinta Recreación Histórica Internacional, la de 2023, que se hizo en Anclares de Oca, para explicar cómo esta localidad fue parte de la batalla de Vitoria, pues porque algunos pues, ponían un poco en duda si estaba dentro del campo de batalla o estaba fuera del campo de batalla y demás, ¿no? Y entonces, pues lo importante para nosotros era explicar, y sobre todo empezando por el ayuntamiento y a los propios del lugar, en qué manera había intervenido o había estado en su sitio, digamos, en Anclares de Oca. Y para ello, pues se preparó un artículo al respecto, que está sacado de parte textual del libro de él, y lógicamente antes de incluirlo en nuestro proyecto y en nuestras memorias,
pues contamos con Emilio para que nos diera el visto bueno. Una vez que nos dio el visto bueno, pues lo incluimos dentro de eso. Y no tengo más. Muchas gracias, José Ramón. ¿Y Amelia? Bien, bueno. Ponte micrófono. Segundas partes dicen que no fueron buenas, pero mis segundas partes con Emilio también fueron buenas, porque tuve una segunda vez en que me encontré con él y en que trabajamos juntos también en el tema que nos ocupa, bueno, en torno al que nos hemos reunido también un poco, que es el de la batalla de Vitoria. Antes voy a comentar que en el 2008 la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País organizó un ciclo de conferencias, que aquí, ahora le tenemos aquí a José Mario Ruño y se queda así un poco, mira, aquí estabas tú también en el ciclo de conferencias, y efectivamente es un ciclo de conferencias que se organiza con motivo de la Guerra de la Independencia en 1808 en la península en realidad, y contaba con la presencia de Charles Napoleón Bonaparte. Lo sé, efectivamente, eso es que organizó Fede Verástegui también, ¿no? Estaba ahí. Estaba Fede Verástegui presentándole a José Mari y esto, bueno, organizado por la Vascongada de Amigos del País. Sí. Bien, bueno, digo, tuve una segunda oportunidad de tratar bastante con Emilio, y en esta ocasión ya nos conocíamos, ya yo sabía que evidentemente todo lo que él sabía de la batalla de Vitoria. Habíamos trabajado ya en la primera fase, esta del libro, del general Álava y demás, y esta parte fue mucho más, yo creo, mucho más importante, porque nos propusimos no solamente hacer nosotros, o sea, provocar, digamos, actividades y animar a la gente, sino implicar también a más instituciones. Y como si hay diapositivas, yo creo que vamos a ver que lo conseguimos. Sí, sí. Bien. Está todo. Yo fui, estupendo. Gracias. Bueno, yo fui destinada en el 2008 al Museo de Armería de Álava, y la verdad es que de ahí, luego estuve los últimos años hasta la jubilación, ya sabía yo muchísimo de museos, y fue una etapa feliz en mi vida, de verdad. Me di cuenta de que había mucho más mundos que la arqueología, y que un museo como el Museo de Armería de Álava, que siempre me decía Emilio, este museo, Amelia, es muy importante, chavala, me decía, chavala, tenéis que potenciarlo, este museo es importantísimo. Y evidentemente es un museo, es una joya de museo pequeño, pero que tiene materiales excelentes, tiene materiales perfectamente relacionados con las cosas que está contando, o sea, y desde luego es el museo por excelencia. Yo le llamaría el Museo de la Batalla de Vitoria, porque realmente es el que tiene más materiales, más representativos, más ricos, y donde se pueden explicar perfectamente, además con unos fondos importantes. Bueno, como ya estaba yo asentada en el museo, pude colaborar casi, diariamente con Emilio, que venía, digamos, que con su precisión y con su puntualidad y con su voluntad y demás, venía muchísimo, prácticamente todos los días. Era un experto en armas de fuego del siglo XVIII y XIX, y pude encargarle en ese momento una restauración y una puesta a punto de todas las armas de fuego que tenía el museo, porque evidentemente, como saben, las armas de fuego se estropean muchísimo, hay que abrirlas, engrasarlas. Bueno, yo no sabía tampoco mucho del tema, pero bueno, absolutamente alterada, aunque estaba protegida por unos cristales, pero no estaba en las mejores condiciones, la verdad, le faltaban piezas. No había tenido una restauración al punto. Entonces, junto con Víctor Sanfirazu, Víctor, efectivamente, y Emilio, con su conocimiento, o sea, uno desde el punto de vista de la restauración y el otro de la alineación de los ejércitos y demás, conseguimos una puesta a punto de la maqueta magnífica, preciosa, con sus luces, con los avances de los ejércitos por el momento, o sea, una puesta a punto estupenda. Y esto se publicó en un libro que no ha tenido mucha difusión, pero donde se cuenta, porque esta maqueta es del año 63, o sea que en realidad es del 150 aniversario ya, mucho más antiguo. Habían pasado 50 años desde la construcción de la maqueta. Bien, pero además de estas, bueno, luego también me ayudó a
al montaje de la batalla de Vitoria, de la representación de todos aquellos elementos que teníamos, tanto de la faja de general, la faja roja de general, que era del general Álava, como de alguna pistola, como una pintura también interesantísima que tenía relación con otra pintura que después hablaré también de lo de Morillos. Por ejemplo, abanicos de la época napoleónica, bueno, una serie de, aparte de las mantillas, de las mantas de los generales, que es magníficas, que están allá, que están en el museo, o sea, toda una serie, los uniformes, los chapós, o sea, yo creo que es la colección más completa seguramente, bueno, la más completa desde luego que existe de la batalla de Vitoria en el mundo, eso se puede decir de la misma. Y yo creo que eso había que enseñarlo, había que contarlo bien y había que implicar a las demás instituciones. Y eso yo creo que fue lo que conseguimos. Conseguimos, por una parte, que el ayuntamiento se uniera a la Diputación y publicara, no sé si están, aquí están, publicara unas rutas urbanas unas rutas por la ciudad de Vitoria, con los puntos, tanto donde estuvo Napoleón como después de la batalla, el que pudo cerrar el general Álava y demás. Y después una guía también de la batalla de Vitoria en 4 idiomas, en este caso se hicieron en 4 idiomas, en castellano, en euskera, en francés y en inglés, que distribuyó el Ayuntamiento de Vitoria, una oficina de turismo, de las que distribuyó miles de ejemplares, lo llevó a Fitur, tuvo una difusión importantísima en la batalla de Vitoria. O sea que el Ayuntamiento conseguimos que se implicara también, se implicara a fondo con este tema. También se implicó, por supuesto, la Diputación, lógicamente, que es propietaria del museo, y en el calendario del año 2013, que la Diputación hace miles de ejemplares y aparecen en todas las mesas, desde las mesas de los funcionarios hasta todo el mundo, que es un calendario que es muy cómodo y que se reparte muchísimo. Ahí estaban todos los elementos materiales importantes de la batalla de Vitoria, No sé si, bueno, este es el calendario, o sea, cada mes tenía una serie de elementos relativos a ello. También conseguimos que el archivo del territorio de Álava hiciera una exposición que fue el equipaje del rey José, una exposición por cierto magnífica, estupenda. Y por fin que se hiciera una especie de programa de todos los eventos del Bicentenario, que de verdad, si yo hoy enseño ese programa aquí en esta sala, he traído un ejemplar, pero parece un programa de fiestas de San Prudencio, porque había cantidad de días, conferencias, recreaciones, conciertos de música, obras de teatro relativas, o sea, por supuesto, la recreación de la batalla que se hizo en la Virgen Blanca. O sea, la ciudad, yo creo que en el 2000, que con motivo del 200 aniversario, y en el 2013, y de la mano desde la mano de Emilio, y ayudado por muchísimos, o sea, ya con una implicación social importante, yo creo que tuvo un eco que ha merecido la pena y que está ahí. Y para acabar voy a contar una anécdota buenísima, que espero que esté en la diapositiva adecuada. Sí, está todo, no te preocupes. Bueno, una de las cosas, no, antes de nada, que esto me lo he comido, una de las cosas que hicimos en el Museo de Armería, en el que ya digo, siempre Emilio me iluminaba y siempre traía además ideas nuevas, algunas se podían hacer, otras no tanto, pero bueno, siempre teníamos ideas nuevas. Una de las cosas que hicimos realmente preciosas, hermosas, fue una actividad que se llamaba la pieza del mes. O sea, cada mes destacábamos una pieza de la batalla de Vitoria, relativa a la batalla de Vitoria, todos los 12 meses del año. Entonces se trató el cuadro del general Álava, se trataron los abanicos, he traído con esta en la diapositiva los abanicos, los grabados. La batalla que se hicieron dentro del museo, se recrearon batallas, pero no solamente la batalla de Vitoria, que se hizo, por supuesto, el 13 de junio, sino que se hizo la batalla de la Albuera, o sea, otras batallas también, allá. Se hicieron conferencias. Entre las piezas, por ejemplo, estaba el juego de té,
famoso el del duque de Wellington, un exquisito juego de té que al parecer se lo llevaba en sus batallas. Una pistola también, una pistola que parece que se utilizó, que estuvo presente en la batalla de Vitoria, esta de la izquierda, fue la pieza de un mes también. Y bueno, de todo esto ha quedado, o sea, el visitante que venía al museo ese mes tenía una información en la mano de esa pieza, además de toda la exposición de la batalla de Vitoria y demás. Bien, ya dicho esto, paso a la anécdota. A ver, el Museo de Armería, por sus características, es un museo de coleccionista. En realidad está, ya sabéis, creado por don Félix Alfaro, al que de verdad también hay que homenajear, es un gran mecenas para esta ciudad. Él compró cantidad de materiales, con una generosidad grande también donó en su momento y demás, y permitió, y bueno, hizo posible la existencia del museo. Bien, pues el museo tiene más piezas prácticamente, o sea, muchas piezas expuestas, y el almacén no es muy rico, o sea, pasa al contrario. Normalmente los museos tienen almacenes muy grandes y exponen muy poquito. Este museo hay muchos puestos y los almacenes, bueno, hay materiales, pero tampoco muchísimos. Y entre los materiales había una caja de latón, una caja extraña, que tenía una forma como, convexo-cóncava y grande. Aparentemente de latón nada, no valía nada. Y yo recuerdo que estaba ahí en los almacenes, a veces la cambiábamos de sitio, cuando a veces nos estorbaba cuando pasábamos, teníamos que cambiarla a otro lugar, ponerla más arriba o más abajo según lo que íbamos a estudiar. Y la verdad es que yo no recordaba que tuviera importancia ni que estuviera, vamos, y de hecho no estaba expuesta, estaba en el almacén. Y un día, yo no sé por qué, pero un día en marzo de 2013, en el año de la batalla, dije, me voy a llevar esta caja al museo a ver qué tiene, porque tiene algo importante. Y entonces, si siempre la mirábamos de un lado, luego la llevé al museo, a mi despacho, y la puse de otro, y veo, Su Excelencia el General Álava. No me lo puedo creer. Y tenía esa chapita dorada que yo no había visto, siempre la había visto del otro lado, y no, vamos, yo no era experta en esto y tampoco nunca nadie la había destacado como para ponerla en exposición. Bueno, pues resulta que la abrimos y por dentro está lacada, y hay que explicar que en comienzos del siglo XIX había mucho comercio con Oriente, y las técnicas de lacado oriental, estaba muy de moda el mundo oriental, y entonces los ingleses hacían una especie de recreación, no sabían muy bien cómo lacar, pero hacían una cosa que le llamaban japaning, y que era daban una especie como de líquidos, de pegamento, ¿sabes? Así, con algún color y demás, como que imitaba al lacado. Esta pieza es buenísima, está lacada en negro, imitando seguramente como una tortuga, un carey, una cosa de estas, y pertenecía al General Álava, según ponía ahí fuera. Y lo más sorprendente fue que también había en el almacén un bicornio que tampoco estaba en exposiciones, y dijimos, pues igual cabe. Y cogimos el bicornio y lo pusimos en la caja y encajaba perfectamente. Y luego se llevó a restauraciones y se vio que evidentemente el bicornio estaba trabajado con un textil, los textiles británicos magníficos, que tenía unas plumas que eran el pájaro este, sí, vamos, unas plumas magníficas y demás, una vez restaurada, y que era la caja y el bicornio del General Álava. Y eso que la bala, y me vino loco a casa, como si le hubiese tocado la lotería. Sí. Dice Marisol que Emilio fue loco a casa. Loco, es que además, bueno, yo todavía las piernas me tiemblan, te lo digo en serio, ahora mismo, esto no es como un cosquillo, porque fue tal la sorpresa, o sea,
porque fue la caja, pero ¿qué hacía aquí esta caja si siempre la habíamos visto, pero nunca la habíamos mirado, ¿no? Y el bicornio también, ¿por qué no está en exposición? Porque se consideraba de segunda fila, ¿eh? Porque claro, estaba más estropeado que los otros seguramente. Y entonces cuando me dijo Emilio, chavala, ¿qué has descubierto? Bueno, y es un pequeño homenaje a... ¿Verdad? Qué alegrías, ¿eh? Qué alegrías porque lo disfrutaba mucho. Compartimos y que yo siempre digo que fui feliz en el Museo de Armería, de verdad. Gracias. Creo además que, y esto sin ninguna falsa modestia, creo que ayudé a ponerlo en valor. Sí. De verdad, sin falsa modestia. Y creo que el Museo de Armería lo tenemos que reconocer y valorar como uno de las joyas es una joya pequeña, pero joya. De este territorio. Es una joya, como dice Marisol, una joya pequeña, pero una joya. Sí. Bueno, si os parece, para acabar, no sé si queréis intervenir en formato breve. No. Sí, no. Le di tanto valor a la corrección de Emilio que encuaderné. Sí. Encuaderné unos tomos porque Emilio me dijo que no sabía trabajar con ordenador, que necesitaba tocar papel para poder corregir. Así es. ¿No? Así que se imprimió, todavía parte de mi libro, porque todavía no estaba las buenas indicaciones, José Mari, que me disteis con Antonio Rivera, de decir, llévalo hasta Waterloo, ¿no? Porque yo había acabado nada más acabar la batalla de Vitoria con la retirada, con la abdicación de Napoleón en Toulouse, pero luego lo llevé hasta Waterloo. Y Emilio en esa primera parte hizo una corrección del libro y aquí están todas sus notas originales, ¿no? Sí. Me he dedicado estas semanas a ver qué es lo que me dijo Emilio que ha sido plasmado en el libro, ¿no? Porque cada corrección tuvo una larga conversación entre él y yo, ¿no? Para yo acabar decidiendo qué hacía con lo que él me decía, ¿no? Y me he quedado sorprendido de que diría que el 90% de lo que dijo Emilio está corregido en el libro, como lo dijo Emilio. Así que os traigo un ejemplar. Gracias. Porque este es su pequeño legado, ¿no? Y os hemos hecho una dedicatoria, hemos firmado por aquí mucha gente querida que hoy está aquí, y os invito a los que no habéis firmado, Pacho, que ya he visto que has entrado más tarde, ¿no? que firméis, Íñigo, ¿no? que firméis. Y os decía esto. Mira, Marisol, ven, que te voy a explicar. Cuando hice la dedicatoria del libro, me lo ocurrió bastante para hacer una buena dedicatoria. Entonces, os he escrito esto: querida familia de Emilio, en esta biografía del general Álava está una pequeñísima parte del legado de Emilio. Pozo imprescindible. La principal, seguro, la lleváis vosotros, David, Sergio, puesta, en persona. Y luego yo estuve en la selva del Chocó y una negraza, amiga mía, me despidió diciendo: que mi Dios te lleve, Gonzalo. Y el general Álava afirmaba que mi Dios le lleve y le guarde muchos años. Así que he unido las dos frases de que mi Dios os lleve y os guarde muchos años. Y esta es la grafía de Álava y su rúbrica. Y por supuesto no lo he fechado, porque Wellington le reñía a Álava porque no fechaba las cartas. Esto es para vosotros. Y para acabar, y antes de daros un ramo de flores en recuerdo de este día, ¿no? Había una cosa que dentro de los actos que organizamos, que fueron, como habéis contado, ¿no? Tropecientos mil, luchando contra viento y marea, ¿no? Para acabar que todas las asociaciones culturales de Vitoria hicieran algo relativo a la batalla. Os recuerdo que en el año 2010, cuando empezamos a mover algo, nos encontrábamos, miembros de la asociación, con gente por la calle que nos decían: oye, vaya batalla os estáis inventando. Sí, esto es cierto, no son comentarios verídicos, no son comentarios no reales. Y
cuando estudié como un loco la vida de Álava, y con la ayuda de Emilio, como habéis visto, de repente descubrí un tesoro, ¿no?, que nos regaló el general Álava, y es que yo creo que de una batalla no hay absolutamente nada que celebrar, excepto que se haya acabado. Es lo único que se puede celebrar de una batalla. Y después de la sangrienta batalla de Toulouse, como decía el general Álava, la sangrientísima batalla de Toulouse, llegó la abdicación de Napoleón. Había abdicado un día antes. Y cuando estaban cenando llegó la noticia en directo, estaban todos los generales reunidos, y entonces se levantaron a celebrar la caída de Napoleón. En ese momento cuentan las historias de quienes estuvieron allá, porque eso fueron biografías de generales reales. Se levantó el general Álava, ¿no?, les hizo levantarse a todos, y blandiendo su copa, lanzó por el libertador de Europa 3 hip. Así que, por Emilio, hip hip, ¡hurra! Hip hip, ¡hurra! Hip hip, ¡hurra! Muchas gracias. Pues, perdonad, ¿queréis más? No. Por favor, las personas que queráis firmar en el libro que la familia va a guardar, ¿no?, pasar y firmar, porfa, ¿vale? Muchas gracias por asistir.